Muy buenas noches para todos. Les damos la bienvenida a nuestra actividad A Viva Voz, 100 años de soledad. Como lectores, el día de hoy nos estarán acompañando Nelson Espitia, estudiante unadista de Ingeniería de Sistemas, Juan David Ríos, bibliotecólogo, Cristian Parra, ingeniero de sistemas de la e-biblioteca, Mónica Suárez, bibliotecóloga, Marta Castellanos, líder de la Red de Gestión Tecnopedagógica para el Desarrollo de Contenidos, Recursos y Repositorios Bibliográficos, Hernán Darío Bermúdez, bibliotecólogo, Geraldine Torres, estudiante unadista de Contaduría Pública, Mónica Andrea Lopeda Vargas, docente unadista y comunicadora social, Andrea Rodríguez, monitora de la e-biblioteca Sede Nacional, y quien les habla, Ángela Ayala, bibliotecóloga. Bienvenidos a este espacio en el que bibliotecólogos, estudiantes y docentes nos unimos para dar lectura a las dos primeras partes de la historia de la familia Buendía. Vamos a iniciar con una breve bibliografía sobre Gabriel García Márquez. Andrea, entonces te doy la palabra. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Mi nombre es Jacqueline Andrea Rodríguez. Les voy a dar una pequeña introducción a este autor. Bueno, Gabriel García Márquez, nacido en Colombia, es una de las figuras más importantes e influyentes de la literatura universal, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982. Es además cuentista, ensayista, crítico cinematográfico, autor de guiones y sobre todo un intelectual comprometido con los grandes problemas de nuestro tiempo y en primer término con los que afectan a su amada Colombia y a Hispanoamérica en general. Máxima figura del llamado realismo mágico, en el que historia e imaginación tejen el tapiz de una literatura viva que respira por todos sus poros, es en definitiva el hacedor de uno de los mundos narrativos más densos de significados que han dado la lengua española en el siglo XX. Entre sus novelas más importantes figuran Cien años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba, Relata de un náufrago, Crónica de una muerte anunciada, La mala hora, El general en su laberinto, el libro de relatos 12 cuentos peregrinos, El amor en tiempos de cólera y De arriba de amor contra el hombre sentado. En el año 2002 publicó la primera parte de su autobiografía, Vivir para contarla. En 2004 volvió a la ficción con su memoria de Mis putas tristes y en 2012 se reunieron todos sus cuentos en un único volumen en Todos los cuentos. Gracias. Listo, Andrea, muchas gracias. Juan nos va a hablar un poco sobre esta maravillosa obra, 100 años de soledad. Bueno, buenas noches. Con respecto a Cien años de soledad, bueno, esta fue escrita en 18 meses. Gabriel García Márquez la escribió entre los años 1965 y 1966 en la Ciudad de México. La idea original de esta obra surgió en 1952 durante un viaje que el autor realizó a su pueblo natal, Aracataca, junto a su madre. Este libro es uno de los más hermosos e importantes, si no el más, de la literatura universal del siglo XX. Es un viaje en el tiempo, la historia de una familia que es en realidad muchas familias, de sus personajes que entrañan la miseria, el desamor, la desdicha, la frustración, la soledad. El libro narra la historia de la familia Buendía a lo largo de 7 generaciones en el pueblo ficticio de Macondo, en donde Macondo es sinónimo de Caribe, de mariposas amarillas y sobre todo de realismo mágico. Macondo aparece pues por primera vez en la obra La hojarasca. Inicialmente, esta obra de 100 años de soledad, el autor la presentó al que era entonces el director de la editorial Six Barral, la cual era como la que manejaba gran parte de las publicaciones en español, y él le dijo que no, que esa obra, le dijo literalmente,
yo creo que esa obra no va a tener éxito. Yo creo que esa novela no sirve. Aunque se dice que probablemente el editor nunca lo leyó. De tiempo después, él presentó este borrador de la obra, la presentó a la editorial sudamericana en Buenos Aires, donde su director, Francisco Purrea, decidió publicarla de inmediato y dijo: comprendí con la primera línea y el primer párrafo que se trataba de una obra excepcional. Mario Vargas Llosa, afamado escritor, premio Nobel y estudioso reconocido de la obra de Gabo, la considera la novela total, porque en ella se reúne todo el mundo que creó Gabriel García Márquez, la historia de la humanidad. Como si todo lo que escribió antes fuera un abrebocas de este libro, y lo que escribió después ya estaba avisado en él, como su crónica de una muerte anunciada, solo que en 100 años de soledad no sería la muerte del aviso, sino la vida, la consagración de un escritor, y con él la relevancia de la literatura colombiana en el mundo. Incluida en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX del periódico español El Mundo, en la lista de los 100 libros del siglo XX del diario francés Le Monde, y en los 100 mejores libros de todos los tiempos del Club de Libros de Noruega. La primera edición de la novela fue publicada en Buenos Aires en mayo de 1967 por la editorial sudamericana, como ya mencioné, con una gran acogida por parte de la crítica y del público, y tuvo una edición total inicial de 8.000 ejemplares. Hasta la fecha, se han vendido más de 30 millones de ejemplares y ha sido traducida a 35 idiomas. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento, de barba montarraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquiades. Hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse. Y aún los partidos, desde hacía mucho tiempo, aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquiades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles en el ánima. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquiades, que era un hombre honrado, le previno: para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los 2 lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo.
Muy pronto ha de sobrarnos oro para empedrar la casa, replicó su marido. Durante varios meses, empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, arrastrando los 2 lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquiades. Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido, cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los 4 hombres de su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto petrificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer. En marzo volvieron los gitanos. Esta vez llevaban un catalejo y una lupa del tamaño de un tambor, que exhibieron como el último descubrimiento de los judíos de Ámsterdam. Sentaron una gitana en un extremo de la aldea e instalaron el catalejo a la entrada de la carpa. Mediante el pago de 5 reales, la gente se asomaba al catalejo y veía a la gitana al alcance de su mano. La ciencia ha eliminado las distancias, pregonaba Melquiades. Dentro de poco, el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra sin moverse de su casa. Un mediodía ardiente hicieron una asombrosa demostración con la lupa gigantesca. Pusieron un montón de hierbas cerca de mitad de la calle y le prendieron fuego mediante la concentración de los rayos solares. José Arcadio Buendía, que aún no acababa de consolarse por el fracaso de sus imanes, concibió la idea de utilizar aquel invento como un arma de guerra. Melquiades otra vez trató de disuadirlo, pero terminó por aceptar los 2 lingotes imantados y 3 piezas de dinero colonial a cambio de la lupa. Úrsula lloró de consternación. Aquel dinero formaba parte de un cofre de monedas de oro que su padre había acumulado en toda una vida de privaciones, y que ella había enterrado debajo de la cama en espera de una buena ocasión para invertirlas. José Arcadio Buendía no trató siquiera de consolarla. Entregado por entero a sus experimentos tácticos con la abnegación de un científico y aún a riesgo de su propia vida, tratando de demostrar los efectos de la lupa en la tropa enemiga, se expuso él mismo a la concentración de los rayos solares y sufrió quemaduras que se convirtieron en úlceras y tardaron mucho tiempo en sanar. Ante las protestas de su mujer, alarmada por tan peligrosa inventiva, estuvo a punto de incendiar la casa. Pasaba largas horas en su cuarto haciendo cálculos sobre las posibilidades estratégicas de su arma novedosa, hasta que logró componer un manual de una asombrosa claridad didáctica y un poder de convicción irresistible. Lo envió a las autoridades acompañado de numerosos testimonios sobre sus experiencias y de varios pliegos de dibujos explicativos, al cuidado de un mensajero que atravesó la sierra, se extravió en pantanos desmesurados, remontó ríos tormentosos y estuvo a punto de perecer bajo el azote de las fieras, la desesperación y la peste, antes de conseguir una ruta de enlace con las mulas del correo. A pesar de que el viaje a la capital era en aquel tiempo poco menos que imposible, José Arcadio Buendía prometía intentarlo tan pronto como se lo ordenara el gobierno, con el fin de hacer demostraciones prácticas de su invento ante los poderes militares y adiestrarlos personalmente en las complicadas artes de la guerra solar. Durante varios años esperó la respuesta. Por último, cansado de esperar, se lamentó ante Melquiades del fracaso de su iniciativa y el gitano dio entonces una prueba convincente de honradez. Le devolvió los doblones a cambio de la lupa y le dejó además unos mapas portugueses y varios instrumentos de navegación. De su puño y letra, escribió una apretada síntesis de los estudios del monje Germán, que dejó a su disposición para que pudiera servirse del astrolabio, la brújula y el sextante. José Arcadio Buendía pasó los largos meses de lluvia encerrado en un cuartito que construyó en el fondo de la casa para que nadie perturbara sus experimentos. Habiendo abandonado por completo las obligaciones domésticas, permaneció noches enteras en el patio vigilando el curso de los astros y estuvo a punto de contraer una insolación por tratar de establecer un método exacto para encontrar el mediodía. Cuando se hizo experto en el uso y manejo de sus instrumentos,
Tuvo una noción del espacio que le permitió navegar por mares incógnitos, visitar territorios deshabitados y trabar relación con seres espléndidos, sin necesidad de abandonar su gabinete. Fue esa la época en que adquirió el hábito de hablar a solas, paseándose por la casa sin hacer caso de nadie, mientras Úrsula y los niños se partían el espinazo en la huerta cuidando el plátano y la malanga, la yuca y el ñame, la auyama y la berenjena. De pronto, sin ningún anuncio, su actividad febril se interrumpió y fue sustituida por una especie de fascinación. Estuvo varios días como hechizado, repitiéndose a sí mismo en voz baja un sartal de asombrosas conjeturas, sin dar crédito a su propio entendimiento. Por fin, un martes de diciembre, a la hora del almuerzo, soltó de un golpe toda la carga de su tormento. Los niños habían de recordar por el resto de su vida la angustia solemnidad con la que su padre se sentó a la cabecera de la mesa, temblando de fiebre, devastado por la prolongada vigilia y por el encono de su imaginación, y les reveló su descubrimiento. La tierra es redonda como una naranja. Úrsula perdió la paciencia. Si has de volverte loco, vuélvete tú solo, gritó. Pero no trates de inculcar a los niños tus ideas de gitano. José Arcadio Buendía, impasible, no se dejó amedrentar por la desesperación de su mujer, que en un rapto de cólera le destrozó el astrolabio contra el suelo. Construyó otro, reunió en el cuartito a los hombres del pueblo y les demostró, con teorías que para todos resultaban incomprensibles, la posibilidad de regresar al punto de partida navegando siempre hacia el oriente. Toda la aldea estaba convencida de que José Arcadio Buendía había perdido el juicio. Cuando llegó Melquiades a poner las cosas en su punto, exaltó en público la inteligencia de aquel hombre que por pura especulación astronómica había construido una teoría ya comprobada en la práctica, aunque desconocida hasta entonces en Macondo. Y como una prueba de su admiración, le hizo un regalo que había de ejercer una influencia terminante en el futuro de la aldea, un laboratorio de alquimia. Para esa época, Melquiades había envejecido con una rapidez asombrosa. En sus primeros viajes parecía tener la misma edad de José Arcadio Buendía, pero mientras éste conservaba su fuerza descomunal que le permitía derribar un caballo agarrándolo por las orejas, el gitano parecía estragado por una dolencia tenaz. Era en realidad el resultado de múltiples y raras enfermedades contraídas en sus incontables viajes alrededor del mundo. Según él mismo le contó a José Arcadio Buendía mientras lo ayudaba a montar el laboratorio, la muerte lo seguía a todas partes, husmeándole los pantalones, pero sin decidirse a darle el zarpazo final. Era un fugitivo de cuantas plagas y catástrofes habían flagelado al género humano. Sobrevivió a la pelagra en Persia, al escorbuto en el archipiélago de Malasia, a la lepra en Alejandría, al berberi en el Japón, a la peste bubónica en Madagascar, al terremoto de Cilicia y a un naufragio multitudinario en el estrecho de Magallanes. Aquel ser prodigioso que decía poseer las claves de Nostradamus era un hombre lúgubre, envuelto en un aura triste, con una mirada asiática que parecía conocer el otro lado de las cosas. Usaba un sombrero grande y negro, como las alas extendidas de un cuervo, y un chaleco de terciopelo patinado por el verdín de los siglos. Pero a pesar de su inmensa sabiduría y de su ámbito misterioso, tenía un peso humano, una condición terrestre que lo mantenía enredado en los minúsculos problemas de la vida cotidiana. Se quejaba de dolencias, de viejo, sufría por los más insignificantes percances económicos y había dejado de reír desde hacía mucho tiempo, porque el escorbuto le había arrancado los dientes. El sofocante mediodía en que reveló sus secretos, José Arcadio Buendía tuvo la certidumbre de que aquel era el principio de una grande amistad. Los niños se asombraron con sus fantásticos relatos. Aureliano, que no tenía entonces más de 5 años, había de recordarlo por el resto de su vida como lo vio aquella tarde, sentado contra la claridad metálica y reverberante de la ventana, alumbrando con su profunda voz de órgano los territorios más oscuros de la imaginación,
mientras chorreaba por sus sienes la grasa derretida por el calor. José Arcadio, su hermano mayor, había de transmitir aquella imagen maravillosa como un recuerdo hereditario a toda su descendencia. Úrsula, en cambio, conservó un mal recuerdo de aquella visita, porque entró al cuarto en el momento en el que Melquiades rompió por distracción un frasco de bicloruro de mercurio. Ese es el olor del demonio, dijo ella. En absoluto, corrigió Melquiades. Está comprobado que el demonio tiene sus propiedades sulfúricas, y esto no es más que un poco de Solimán. Siempre didáctico, hizo una sabia exposición sobre las virtudes diabólicas del cinabrio, pero Úrsula no le hizo caso, sino que se llevó a los niños a rezar. Aquel olor mordiente quedaría para siempre en su memoria, vinculado al recuerdo de Melquiades. El rudimentario laboratorio, sin contar una profusión de cazuelas, embudos, retortas, filtros y coladores, estaba compuesto por un atanor primitivo, una probeta de cristal de cuello largo y angosto, imitación del huevo filosófico, y un destilador construido por los propios gitanos según las descripciones modernas del alambique de tres brazos de María la judía. Además de estas cosas, Melquiades dejó muestras de los 7 metales correspondientes a las 7 planetas, las fórmulas de Moisés y Sosismo para el doblado de oro, y una serie de apuntes y dibujos sobre los procesos del Gran Magisterio, que permitían a quien supiera interpretarlos intentar la fabricación de la piedra filosofal. Seducido por la simplicidad de las fórmulas para doblar el oro, José Arcadio Buendía cortejó a Úrsula durante varias semanas, para que le permitiera desenterrar sus monedas coloniales y aumentarlas tantas veces como era posible subdividir el azogue. Úrsula cedió, como ocurría siempre, ante la inquebrantable obstinación de su marido. Entonces José Arcadio Buendía echó 30 doblones en una cazuela y los fundió con raspadura de cobre, oro pimienta, azufre y plomo. Puso a hervir a todo fuego en un caldero de aceite de ricino hasta obtener un jarabe espeso y pestilente, más parecido al caramelo vulgar que al oro magnífico. En azarosos y desesperados procesos de destilación, fundida con los 7 metales planetarios, trabajaba con el mercurio hermético y el vitriolo de Chipre, y vuelta a cocer una manteca de cerdo a falta de aceite de rábano. La preciosa herencia de Úrsula quedó reducida a un chicharrón carbonizado que no pudo ser desprendido del fondo del caldero. Cuando volvieron los gitanos, Úrsula había predispuesto contra ellos a toda la población, pero la curiosidad pudo más que el temor, porque aquella vez los gitanos recorrieron la aldea haciendo un ruido ensordecedor con toda clase de instrumentos músicos, mientras el pregonero anunciaba la exhibición del más fabuloso hallazgo de los naciancenios. De modo que todo el mundo se fue a la carpa y mediante el pago de 1 centavo vieron a Melquiades juvenil, repuesto, desarrugado, con una dentadura nueva y radiante, quienes recordaban sus encías destruidas por el escorbuto, sus mejillas plácidas y sus labios marchitos. Se estremecieron de pavor ante aquella prueba terminante de los poderes sobrenaturales del gitano. El pavor se convirtió en pánico cuando Melquiades se sacó los dientes, intactos, engastados en las encías, y se lo mostró al público por un instante. Un instante fugaz en que volvió a ser el mismo hombre decrépito de los años anteriores. Y se les puso otra vez y sonrió de nuevo como un dominio pleno de su juventud restaurada. Hasta el propio José Arcadio Buendía consideró que los conocimientos de Melquiades habían llegado a extremos intolerables, pero experimentó un saludable alborozo cuando el gitano le explicó a solas el mecanismo de su dentadura postiza. Aquello le pareció a la vez tan sencillo y prodigioso que de la noche a la mañana perdió todo interés en las investigaciones de alquimia. Sufrió una nueva crisis de mal humor, no volvió a comer en forma regular y se la pasaba todo el día dando vueltas por la casa. En el mundo están ocurriendo cosas increíbles, le decía Úrsula. Ahí mismo, al otro lado del río, hay toda clase de aparatos mágicos, mientras nosotros seguimos viviendo como los burros.
Quienes lo conocían desde los tiempos de la fundación de Macondo se asombraban de cuánto tiempo había cambiado bajo la influencia de Melquiades. Al principio, José Arcadio Buendía era una especie de patriarca juvenil que daba instrucciones para la siembra y consejos para la crianza de niños y animales, y colaboraba con todos, aún en el trabajo físico, para la buena marcha de la comunidad, puesto que su casa fue desde el primer momento la mejor de la aldea. Las otras fueron arregladas a su imagen y semejanza. Tenía una salita amplia y bien iluminada, un comedor en forma de terraza con flores de colores alegres, dos dormitorios, un patio y un castaño gigantesco, un huerto bien planteado y un corral donde vivían en comunidad pacífica los chivos, los cerdos y las gallinas. Los únicos animales prohibidos, que no solo en la casa sino en todo el poblado, eran los gallos de pelea. La laboriosidad de Úrsula andaba a la par con la de su marido, activa, menuda, severa, aquella mujer de nervios inquebrantables a quien en ningún momento de su vida se le oyó cantar. Parecía estar en todas partes desde el amanecer hasta muy entrada la noche, siempre perseguida por el suave susurro de sus pollorinos de Holanda. Gracias a ella los pisos de tierra golpeada, los muros de barro sin encalar, los rústicos muebles de madera construidos por ellos mismos estaban siempre limpios. Y los viejos arcones donde guardaba la ropa exhalaban un tibio olor de albahaca. José Arcadio Buendía, que era el hombre más emprendedor que se vería jamás en la aldea, había dispuesto de tal modo la posición de las casas que desde todas podía llegarse al río y abastecerse con agua con igual esfuerzo. Y trazó las calles con tan buen sentido que ninguna casa recibía más el sol que otra a la hora del calor. En pocos años Macondo fue una aldea más ordenada y laboriosa que cualquiera de las conocidas hasta entonces por sus 300 habitantes. Era en verdad una aldea feliz, donde nadie era mayor de 30 años y donde nadie había muerto. Desde los tiempos de la fundación, José Arcadio Buendía construyó trampas y jaulas. En poco tiempo llenó de turpiales, canarios, azulejos y petirrojos, no solo la propia casa, sino todas las de la aldea. En el concierto de tantos pájaros distintos llegó a ser tan aturdidor que Úrsula se tapó los oídos con cera de abejas para no perder el sentido de la realidad. La primera vez que llegó a la tribu de Melquiades vendiendo bolas de vidrio para el dolor de cabeza, todo el mundo se sorprendió que hubieran podido encontrar aquella aldea perdida en el sopor de la hacienda. Y los gitanos confesaron que se habían orientado por el canto de los pájaros. Aquel espíritu de iniciativa social desapareció en poco tiempo, arrastrado por la fiebre de los imanes, los cálculos astronómicos, los sueños de transmutación y las ansias de conocer las maravillas del mundo. De emprendedor y limpio, José Arcadio Buendía se convirtió en un hombre de aspecto holgazán, descuidado en el vestir, con una barba salvaje que Úrsula lograba cuadrar a duras penas con un cuchillo de cocina. No faltó quien lo considerara víctima de algún extraño sortilegio, pero hasta los más convencidos de su locura abandonaron trabajo y familias para seguirlo. Cuando se echó al hombro sus herramientas de desmontar y pidió el concurso de todos para abrir una trocha que pusiera a Macondo en contacto con los grandes inventos. José Arcadio Buendía ignoraba por completo la geografía de la región. Sabía que hacia el oriente estaba la Sierra Impenetrable y al otro lado de la sierra la antigua ciudad de Riohacha, donde en épocas pasadas, según él había contado el primer Aureliano Buendía, su abuelo, Sir Francis Drake se daba el deporte de cazar caimanes a cañonazos, que luego hacía remendar y rellenar de paja para llevárselos a la reina Isabel. En su juventud, él y sus hombres, con mujeres y niños y animales y toda la clase de enseres domésticos, atravesaron la sierra buscando una salida al mar, y al cabo de 26 meses desistieron de la empresa y fundaron a Macondo para no tener que emprender el camino de regreso. Era, pues, una ruta que no le interesaba, porque solo podía conducirlo al pasado. Al sur estaban los pantanos cubiertos de una eterna nata vegetal y el vasto universo de la Ciénaga Grande, que según testimonio de los gitanos carecía de límites.
La Ciénaga Grande se confundía al occidente con una extensión acuática sin horizontes, donde había cetáceos de piel delicada con cabeza y torso de mujer, que perdían a los navegantes con el hechizo de sus tetas descomunales. Los gigantes navegaban 6 meses por esa ruta antes de alcanzar el cinturón de tierra firme por donde pasaban las mulas del correo. De acuerdo con los cálculos de José Arcadio Buendía, la única posibilidad de contacto con la civilización era la ruta del norte, de modo que dotó de herramientas de desmonte y armas de cacería a los mismos hombres que lo acompañaron en la fundación de Macondo. Echó en una mochila sus instrumentos de orientación y sus mapas, y emprendió la temeraria aventura. Los primeros días no encontraron un obstáculo apreciable. Descendieron por la pedregosa ribera del río hasta el lugar en que años antes habían encontrado la armadura del guerrero, y allí penetraron al bosque por un sendero de naranjos silvestres. Al término de la primera semana, mataron y asaron un venado, pero se conformaron con comer la mitad y salar el resto para los próximos días. Trataban de aplazar con esa precaución la necesidad de seguir comiendo guacamayas, cuya carne azul tenía un áspero sabor de almizcle. Luego, durante más de 10 días, no volvieron a ver el sol. El suelo se volvió blando y húmedo, como ceniza volcánica, y la vegetación fue cada vez más insidiosa, y se hicieron cada vez más lejanos los gritos de los pájaros y la bullaranga de los monos, y el mundo se volvió triste para siempre. Los hombres de la expedición se sintieron abrumados por sus recuerdos, más antiguos en aquel paraíso de humedad y silencio, anterior al pecado original, donde las bocas se hundían en pozos de aceites humeantes y los machetes destrozaban lirios sangrientos y salamandras doradas. Durante una semana, casi sin hablar, avanzaron como sonámbulos por un universo de pesadumbre, alumbrados apenas por una tenue reverberación de insectos luminosos y con los pulmones agobiados por un sofocante olor de sangre. No podían regresar, porque la trocha que iban abriendo a su paso se volvía a cerrar en poco tiempo, con una vegetación nueva que casi veían crecer ante sus ojos. No importa, decía José Arcadio Buendía, lo esencial es no perder la orientación. Siempre pendiente de la brújula, siguió guiando a sus hombres hacia el norte, invisible, hasta que lograron salir de la región encantada. Era una noche densa, sin estrellas, pero la oscuridad estaba impregnada por un aire nuevo y limpio. Agotados por la prolongada travesía, colgaron las hamacas y durmieron a fondo por primera vez en 2 semanas. Cuando despertaron, ya con el sol alto, se quedaron pasmados de fascinación. Frente a ellos, rodeado de lechos y palmeras, blanco y polvoriento, en la silenciosa luz de la mañana, estaba un enorme galeón español. Ligeramente volteado a estribor, de su arboleadura intacta colgaban las piltrafas escuálidas del velamen, entre jarcias adornadas de orquídeas. El casco, cubierto con una tersa coraza de remora petrificada y musgo tierno, estaba firmemente enclavado en un suelo de piedras. Toda la estructura parecía ocupar un ámbito propio, un espacio de soledad y de olvido, vedado a los vicios del tiempo y a las costumbres de los pájaros en el interior de los expedicionarios, explotaron con un fervor sigiloso. No había nada más que un apretado bosque de flores. El hallazgo del galeón, indicio de la proximidad del mar, quebrantó el ímpetu de José Arcadio Buendía. Consideraba como una burla de su travieso destino haber buscado el mar sin encontrarlo, al precio de sacrificios y penalidades sin cuento, y haberlo encontrado entonces sin buscarlo, atravesado en su camino por un obstáculo insalvable. Muchos años después, el coronel Aureliano Buendía volvió a atravesar la región, cuando ya era una ruta regular del correo
y lo único que encontró de la nave fue el costillar carbonizado en medio de un campo de amapolas. Solo entonces, convencido de que aquella historia no había sido un engendro de la imaginación de su padre, se preguntó cómo había podido el galeón adentrarse ese punto en tierra firme. Pero José Arcadio Buendía no se planteó esa inquietud cuando encontró el mar. Al cabo de otros 4 días de viaje, a 12 kilómetros de distancia del galeón, sus sueños terminaban a ese mar color de ceniza, espumoso y sucio, que no merecía los riesgos y sacrificios de su aventura. ¡Carajo!, gritó. Macondo está rodeado de agua por todas partes. La idea de un Macondo peninsular prevaleció durante mucho tiempo, inspirada en el mapa arbitrario que dibujó José Arcadio Buendía al regreso de su expedición. Lo trazó con rabia, exagerando la mala fe de las dificultades de comunicación, como castigarse a sí mismo por la absoluta falta de sentido con que eligió el lugar. Nunca llegaremos a ninguna parte, se lamentaba ante Úrsula. Aquí nos hemos de podrir en vida sin recibir los beneficios de la ciencia. Esa incertidumbre rumiaba varios meses en el cuartito del laboratorio. Lo llevó a concebir el proyecto de trasladar a Macondo a un lugar más propicio. Pero esta vez, Úrsula se anticipó a sus designios febriles. En una secreta e implacable labor de hormiguita, predispuso a las mujeres de la aldea contra la veleidad de sus hombres que ya empezaban a prepararse para la mudanza. José Arcadio Buendía no supo en qué momento, ni en virtud de qué fuerzas adversas, sus planes se fueron enredando en una maraña de pretextos, contratiempos y evasivas, hasta convertirse en pura y simple ilusión. Úrsula lo observó con una atención inocente y hasta sintió por él un poco de piedad. La mañana en que lo encontró en el cuartito del fondo comentando entre dientes sus sueños de mudanza, mientras colocaba en sus cajas originales las piezas del laboratorio. Lo dejó terminar. Lo dejó clavar las cajas y poner sus iniciales encima con un hisopo entintado, sin hacerle ningún reproche, pero sabiendo ya que él sabía, porque se lo oyó decir en sus sordos monólogos, que los hombres del pueblo no lo secundarían en su empresa. Solo cuando empezó a desmontar la puerta del cuartito, Úrsula se atrevió a preguntarle por qué lo hacía, y él le contestó con una cierta amargura: puesto que nadie quiere irse, nos iremos solos. Úrsula no se alteró. No nos iremos, dijo. Aquí nos quedamos, porque aquí hemos tenido un hijo. Todavía no tenemos un muerto, dijo él. Uno no es de ninguna parte mientras no tenga un muerto bajo la tierra. Úrsula replicó con una suave firmeza: si es necesario que yo muera para que se queden aquí, me muero. José Arcadio Buendía no creyó que fuera tan rígida la voluntad de su mujer. Trató de seducirla con el hechizo de su fantasía, con la promesa de un mundo prodigioso, donde bastaba con echar unos líquidos mágicos en la tierra para que las plantas dieran frutos a voluntad del hombre, y donde se vendían a precio de baratillo toda clase de aparatos para el dolor. Pero Úrsula fue insensible a su clarividencia. En vez de andar pensando en tus alocadas novelerías, debes ocuparte de tus hijos, replicó. Míralos cómo están, abandonados, a la buena de Dios, igual que los burros. José Arcadio Buendía tomó al pie de la letra las palabras de su mujer. Miró a través de la ventana y vio a los 2 niños descalzos en la puerta soleada, y tuvo la impresión de que solo aquel instante habían empezado a existir Concebidos por el conjuro de Úrsula, algo ocurrió entonces en su interior, algo misterioso y definitivo que lo desarraigó de su tiempo actual y lo llevó a la deriva por una región inexplorada de los recuerdos, mientras Úrsula seguía barriendo la casa que ahora estaba segura de no abandonar en el resto de su vida. Él permaneció contemplando a los niños con mirada absorta
hasta que los ojos se le humedecieron y se los secó con el dorso de la mano, y exhaló un hondo suspiro de resignación. Bueno, dijo, diles que vengan a ayudarme a sacar las cosas de los cajones. José Arcadio, el mayor de los niños, había cumplido 14 años, tenía la cabeza cuadrada, el pelo hirsuto y el carácter voluntarioso de su padre, aunque llevaba el mismo impulso de crecimiento y fortaleza física. Ya desde entonces era evidente que carecía de imaginación. Fue concebido y dado a luz durante la penosa travesía de la sierra, antes de la fundación de Macondo, y sus padres dieron gracias al cielo al comprobar que no tenía ningún órgano de animal. Aureliano, el primer ser humano que nació en Macondo, iba a cumplir 6 años en marzo. Era silencioso y retraído. Había llorado en el vientre de su madre y nació con los ojos abiertos. Mientras le cortaban el ombligo, movía la cabeza de un lado a otro, reconociendo las cosas del cuarto, y examinaba el rostro de la gente con una curiosidad sin asombro. Luego, indiferente a quienes se acercaban a conocerlo, mantuvo la atención concentrada en el techo de palma, que parecía a punto de derrumbarse bajo la tremenda presión de la lluvia. Úrsula no volvió a acordarse de la intensidad de esa mirada hasta un día en que el pequeño Aureliano, a la edad de 3 años, entró a la cocina. En el momento en que ella retiraba del fogón y ponía en la mesa una olla de caldo hirviendo, el niño, perplejo en la puerta, dijo: «Se va a caer». La olla estaba bien puesta en el centro de la mesa, pero tan pronto como el niño hizo el anuncio, inició un movimiento irrevocable hacia el borde, como impulsada por un dinamismo interior, y se despedazó en el suelo. Úrsula, alarmada, le contó el episodio a su marido, pero éste lo interpretó como un fenómeno natural. Así fue siempre, ajeno a la existencia de sus hijos, en parte porque consideraba la infancia como un periodo de insuficiencia mental, y en parte porque siempre estaba demasiado absorto de sus propias especulaciones quiméricas. Pero desde la tarde en que llamó a los niños para que lo ayudaran a desempacar las cosas del laboratorio, les dedicó sus horas mejores. En el cuartito apartado, cuyas paredes se fueron llenando poco a poco de mapas inverosímiles y gráficos fabulosos, les enseñó a leer y escribir y a sacar cuentas, y les habló de las maravillas del mundo, que no solo hasta donde le alcanzaban sus conocimientos, sino forzando a extremos increíbles los límites de su imaginación. Así fue como los niños terminaron por aprender que en el extremo meridional de África había hombres tan inteligentes y pacíficos que su único entretenimiento era sentarse a pensar, y que era posible atravesar a pie el mar Egeo, saltando de isla en isla hasta el puerto de Salónica. Aquellas alucinantes sesiones quedaron de tal modo impresas en la memoria de los niños que muchos años más tarde, un segundo antes de que el oficial de los ejércitos regulares diera la orden de fuego al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía volvió a vivir la tibia tarde de marzo en que su padre interrumpió la lección de física y se quedó fascinado, con la mano en el aire y los ojos inmóviles, oyendo a la distancia los pífanos y tambores y sonajas de los gitanos que una vez más llegaban a la aldea pregonando el último y asombroso descubrimiento de los sabios de Memphis. Eran gitanos nuevos, hombres y mujeres jóvenes que solo conocían su propia lengua, ejemplares hermosos, de piel aceitada y manos inteligentes, cuyos bailes y músicas sembraron en las calles un pánico de alborotada alegría, con sus loros pintados de todos los colores que recitaban romanzas italianas, y la gallina que ponía un centenar de huevos de oro al son de la pandereta, y un mono amaestrado que adivinaba el pensamiento, y la máquina múltiple que servía al mismo tiempo para pegar botones y bajar la fiebre, y el aparato para olvidar los malos recuerdos, y el emplasto para perder el tiempo,
y un millar de invenciones más, tan ingeniosas e insólitas que José Arcadio Buendía hubiera querido inventar la máquina de la memoria para poder acordarse de todas estas. En un instante transformaron la aldea, los habitantes de Macondo se encontraron de pronto perdidos en sus propias calles, aturdidos por la feria multitudinaria, llevando un niño de cada mano para no perderlos en el tumulto, tropezando con saltibanquis de dientes acorazados de oro y malabaristas de 6 brazos, sofocado por el confuso aliento de estiércol y sándalo que exhalaba la muchedumbre. José Arcadio Buendía andaba como loco buscando a Melquiades por todas partes, para que le revelara los infinitos secretos de aquella pesadilla fabulosa. Se dirigió a varios gitanos que no entendieron su lengua. Por último, llegó hasta el lugar donde Melquiades solía plantar su tienda y encontró un armedio taciturno que anunciaba en castellano un jarabe para hacerse invisible. Se había tomado de un golpe una copa de la sustancia ambarina. Cuando José Arcadio Buendía se abrió paso a empujones por entre el grupo absorto que presenciaba el espectáculo y alcanzó a hacer la pregunta, el gitano lo envolvió en una cima atónito de su mirada, antes de convertirse en un charco de alquitrán pestilente y humeante, sobre el cual quedó flotando la resonancia de su respuesta. Melquiades murió. Aturdido por la noticia, José Arcadio Buendía permaneció inmóvil, tratando de sobreponerse a la aflicción, hasta que el grupo se dispersó reclamado por otros artificios y el charco del armenio taciturno se evaporó por completo.
De emprendedor y limpio, José Arcadio Buendía se convirtió en un hombre de aspecto holgazán, descuidado en el vestir, con una barba salvaje que Úrsula lograba cuadrar a duras penas con un cuchillo de cocina. No faltó quien lo considerara víctima de algún extraño sortilegio, pero hasta los más convencidos de su locura abandonaron trabajo y familias para seguirlo cuando se echó al hombro sus herramientas de desmontar y pidió el concurso de todos para abrir una trocha que pusiera a Macondo en contacto con los grandes inventos. José Arcadio Buendía ignoraba por completo la geografía de la región. Sabía que hacia el oriente estaba la Sierra Impenetrable y al otro lado de la sierra la antigua ciudad de Riohacha, donde en épocas pasadas, según le había contado el primer Aureliano Buendía, su abuelo, Sir Francis Drake, se daba al deporte de cazar caimanes a cañonazos, que luego hacía remendar y rellenar de paja para llevárselos a la reina Isabel. En su juventud, él y sus hombres, con mujeres y niños y animales y toda clase de enseres domésticos, atravesaron la sierra buscando una salida al mar, y al cabo de 26 meses desistieron de la empresa y fundaron a Macondo, para no tener que emprender el camino de regreso. Era, pues, una ruta que no le interesaba, porque solo podía conducirlo al pasado. Al sur estaban los pantanos, cubiertos de una eterna nata vegetal, y el vasto universo de la Ciénaga Grande, que según testimonio de los gitanos, carecía de límites. La Ciénaga Grande se confundía al occidente con una extensión acuática sin horizontes, donde había cetáceos de piel delicada con cabeza y torso de mujer, que perdían a los navegantes con el hechizo de sus tetas descomunales. Los gitanos navegaban 6 meses por esa ruta antes de alcanzar el cinturón de tierra firme, por donde pasaban las mulas del correo. De acuerdo con los cálculos de José Arcadio Buendía, la única posibilidad de contacto con la civilización era la ruta del norte, de modo que dotó de herramienta de desmonte y armas de cacería a los mismos hombres que lo acompañaron en la fundación de Macondo. Echó en una mochila sus instrumentos de orientación y sus mapas, y emprendió la temeraria aventura. Los primeros días no encontraron un obstáculo apreciable. Descendieron por la pedregosa ribera del río hasta el lugar en que años antes habían encontrado la armadura del guerrero, y allí penetraron al bosque por un sendero de naranjos silvestres. El asunto fue clasificado como un duelo de honor, pero a ambos les quedó un malestar en la conciencia. Una noche en que no podía dormir, Úrsula salió a tomar agua en el patio y vio a Prudencio Aguilar junto a la tinaja. Estaba lívido, con una expresión muy triste, tratando de cegar con un tapón de esparto el hueco de su garganta. No le produjo miedo, sino lástima. Volvió al cuarto a contarle a su esposo lo que había visto, pero él no le hizo caso. Los muertos no salen, dijo. Lo que pasa es que no podemos con el peso de la conciencia. 2 noches después, Úrsula volvió a ver a Prudencio Aguilar en el baño, lavándose con el tapón de esparto la sangre cristalizada del cuello. Otra noche, lo vio paseándose bajo la lluvia. José Arcadio Buendía, fastidiado por las alucinaciones de su mujer, salió al patio armado con la lanza. Allí estaba muerto con su expresión triste. «Vete al carajo», le gritó José Arcadio Buendía. «¿Cuántas veces regreses volveré a matarte?» Prudencio Aguilar no se fue, ni José Arcadio Buendía se atrevió a arrojar la lanza. Desde entonces no pudo dormir bien. Lo atormentaba la inmensa desolación con el que el muerto lo había mirado desde la lluvia, la honda nostalgia con que añoraba a los vivos, la ansiedad con que registraba la casa buscando el agua para mojar su tapón de esparto. «Debe estar sufriendo mucho», le decía a Úrsula. «Se ve que está muy solo.
Ella estaba tan conmovida que la próxima vez que vio al muerto destapando las ollas de la hornilla, comprendió lo que buscaba y desde entonces le puso tazones de agua por toda la casa. Una noche en que lo encontró lavándose las heridas en su propio cuarto, José Arcadio Buendía no pudo resistir más. Está bien, Prudencio, le dijo, nos iremos de este pueblo, lo más lejos que podamos, y no regresaremos jamás. Ahora vete tranquilo. Fue así como emprendieron la travesía de la sierra, varios amigos de José Arcadio Buendía, jóvenes como él, embullados con la aventura, desmantelaron sus casas y cargaron con sus mujeres y sus hijos hacia la tierra que nadie les había prometido. Antes de partir, José Arcadio Buendía enterró la lanza en el patio y degolló uno tras otro sus magníficos gallos de pelea, confiando en que en esa forma le daba un poco de paz a Prudencio Aguilar. Lo único que se llevó Úrsula fue un baúl con sus ropas de recién casada, unos pocos útiles domésticos y el cofrecito con las piezas de oro que heredó de su padre. No se trazaron un itinerario definido, solamente procuraban viajar en sentido contrario al camino de Riohacha para no dejar ningún rastro ni encontrar gente conocida. Fue un viaje absurdo. A los 14 meses, con el estómago estragado por la carne de mico y el caldo de culebras, Úrsula dio a luz un hijo con todas sus partes humanas. Había hecho la mitad del camino en una hamaca colgada de un palo que 2 hombres llevaban en hombros, porque la hinchazón le desfiguró las piernas y las varices se le reventaban como burbujas. Aunque daba lástima verlos, con los vientres templados y los ojos lánguidos, los niños resistieron el viaje mejor que sus padres, y la mayor parte del tiempo les resultó muy divertido. Una mañana, después de casi 2 años de travesía, fueron los primeros mortales que vieron la vertiente occidental de la sierra. Desde la cumbre nublada, contemplaron la inmensa llanura acuática de la Ciénaga Grande, explayada hasta el otro lado del mundo, pero nunca encontraron el mar. Una noche, después de varios meses de andar perdidos por entre los pantanos, lejos ya de los últimos indígenas que encontraron en el camino, acamparon a la orilla de un río pedregoso cuyas aguas parecían un torrente de vidrio helado. Años después, durante la Segunda Guerra Civil, el coronel Aureliano Buendía trató de hacer aquella misma ruta para tomarse a Riohacha por sorpresa, y a los 6 días de viaje comprendió que era una locura. Sin embargo, la noche en que acamparon junto al río, las huestes de su padre tenían un aspecto de náufragos sin escapatoria, pero su número había aumentado durante la travesía y todos estaban dispuestos, y lo consiguieron, a morirse de viejos. José Arcadio Buendía soñó esa noche que en aquel lugar se levantaba una ciudad ruidosa, con casas de paredes de espejo. Preguntó, ¿qué ciudad era aquella? Y le contestaron con un nombre que nunca había oído, que no tenía significado alguno, pero que tuvo en el sueño una resonancia sobrenatural: Macondo. Al día siguiente, convenció a sus hombres de que nunca encontrarían el mar. Les ordenó derribar los árboles para hacer un claro junto al río, en el lugar más fresco de la orilla, y allí fundaron la aldea. José Arcadio Buendía no logró descifrar el sueño de las casas con paredes de espejos hasta el día en que conoció el hielo. Entonces creyó entender su profundo significado. Pensó que en un futuro próximo podrían fabricarse bloques de hielo en gran escala, a partir de un material tan cotidiano como el agua, y construir con ellos las nuevas casas de la aldea. Macondo dejaría de ser un lugar ardiente, cuyas bisagras y aldabas se torcían de calor, para convertirse en una ciudad invernal. Si no perseveró en sus tentativas de construir una fábrica de hielo, fue porque entonces estaba positivamente entusiasmado con la educación de sus hijos, en especial la de Aureliano, que había revelado desde el primer momento una rara intuición alquímica. El laboratorio había sido desempolvado. Revisando las notas de Melquíades, ahora serenamente, sin la exaltación de la novedad, en prolongadas y pacientes sesiones, trataron de separar el oro de Úrsula del cascote adherido al fondo del caldero. El joven José Arcadio participó apenas en el proceso, mientras
Su padre solo tenía cuerpo y alma para el Atanor, el voluntarioso primogénito que siempre fue demasiado grande para su edad. Se convirtió en un adolescente monumental, cambió de voz, el bozo se le pobló de un bello incipiente. Una noche, Úrsula entró en el cuarto cuando él se quitaba la ropa para dormir y experimentó un confuso sentimiento de vergüenza y piedad. Era el primer hombre que veía desnudo después de su esposo y estaba tan bien equipado para la vida que le pareció anormal. Úrsula, encinta por tercera vez, vivió de nuevo sus terrores de recién casada. Por aquel tiempo, iba a la casa una mujer alegre, deslenguada, provocativa, que ayudaba en los oficios domésticos y sabía leer el porvenir en la baraja. Úrsula le habló de su hijo. Pensaba que su desproporción era algo tan desnaturalizado como la cola de cerdo del primo. La mujer soltó una risa expansiva que repercutió en toda la casa como un reguero de vidrio. Al contrario, dijo, será feliz. Para confirmar su pronóstico, llevó los naipes a la casa pocos días después y se encerró con José Arcadio en un depósito de granos contiguo a la cocina. Colocó las barajas con mucha calma en un viejo mesón de carpintería, hablando de cualquier cosa, mientras el muchacho esperaba cerca de ella más aburrido que intrigado. De pronto extendió la mano y lo tocó. ¡Qué bárbaro!, dijo sinceramente asustada. Y fue todo lo que pudo decir. José Arcadio sintió que los huesos se le llenaban de espuma, que tenía un miedo lánguido y unos terribles deseos de llorar. La mujer no le hizo ninguna insinuación, pero José Arcadio la siguió buscando toda la noche en el olor de humo que ella tenía en las axilas y que se le quedó metido debajo del pellejo. Quería estar con ella en todo momento. Quería que ella fuera su madre, que nunca saliera del granero y que le dijera, ¡qué bárbaro!, y que lo volviera a tocar y a decirle, ¡qué bárbaro! Un día no pudo soportar más y fue a buscarla a su casa. Hizo una visita formal, incomprensible, sentado en la sala sin pronunciar una palabra. En ese momento no la deseó. La encontraba distinta, enteramente ajena a la imagen que inspiraba su olor, como si fuera otra. Tomó el café y abandonó la casa deprimido. Esa noche, en el espanto de la vigilia, la volvió a desear con una ansiedad brutal. Pero entonces no la quería como era en el granero, sino como había sido aquella tarde. Días después, de un modo intempestivo, la mujer lo llamó a su casa, donde estaba sola con su madre, y lo hizo entrar en el dormitorio con el pretexto de enseñarle un truco de barajas. Entonces, lo tocó con tanta libertad que él sufrió una desilusión después del estremecimiento inicial y experimentó más miedo que placer. Ella le pidió que esa noche fuera a buscarla. Él estuvo de acuerdo por salir del paso, sabiendo que no sería capaz de ir. Pero esa noche, en la cama ardiente, comprendió que tenía que ir a buscarla aunque no fuera capaz. Se vistió a tientas, oyendo en la oscuridad la reposada respiración de su hermano, la tos seca de su padre en el cuarto vecino, el asma de las gallinas en el patio, el zumbido de los mosquitos, el bombo de su corazón y el desmesurado bullicio del mundo que no había advertido hasta entonces, y salió a la calle dormida. Deseaba de todo corazón que la puerta estuviera atrancada y no simplemente ajustada, como ella había prometido, pero estaba abierta. La empujó con la punta de los dedos y los goznes soltaron un quejido lúgubre y articulado que tuvo una resonancia helada en sus entrañas. Desde el instante en el que entró, de medio lado y tratando de no hacer ruido, sintió el olor.
Todavía estaba en la salita donde los tres hermanos de la mujer colgaban las hamacas en posiciones que él ignoraba y que no podía determinar en las tinieblas. Así que le faltaba atravesarla a tientas, empujar la puerta del dormitorio y orientarse allí de tal modo que no fuera a equivocarse de cama. Lo consiguió. Tropezó con los icos de las hamacas que estaban más bajas de lo que él había supuesto, y un hombre que roncaba hasta entonces se revolvió en el sueño y dijo con una especie de disilusión: era miércoles. Cuando empujó la puerta del dormitorio, no pudo impedir que raspara el desnivel del piso. De pronto, en la oscuridad absoluta, comprendió con una irremediable nostalgia que estaba completamente desorientado. En la estrecha habitación dormían la madre, la otra hija con el marido y dos niños, y la mujer que tal vez no lo esperaba. Habría podido guiarse por el olor si el olor no hubiera estado en toda la casa, tan engañoso y al mismo tiempo tan definido como había estado siempre en su pellejo. Permaneció inmóvil largo rato, preguntándose asombrado cómo había hecho para llegar a ese abismo de desamparo, cuando una mano, con todos los dedos extendidos que tanteaba las tinieblas, le tropezó la cara. No se sorprendió, porque sin saberlo, lo había estado esperando. Entonces se confió a aquella mano. Entonces se confió a aquella mano y en un terrible estado de agotamiento se dejó llevar hasta un lugar sin formas, donde le quitaron la ropa y lo zarandearon como un costal de papas y lo voltearon al derecho y al revés, en una oscuridad insondable en la que le sobraban los brazos, donde ya no olía más a mujer, sino a amoníaco, y donde trataba de acordarse del rostro de ella, y se encontraba con el rostro de Úrsula, confusamente consciente de que estaba haciendo algo que desde hacía mucho tiempo deseaba que se pudiera hacer, pero nunca se había imaginado que en realidad se pudiera hacer, sin saber cómo lo estaba haciendo, porque no sabía dónde estaban los pies y dónde estaba la cabeza, ni los pies de quién, ni la cabeza de quién, y sintiendo que no podía resistir más el rumor glacial de sus riñones y el aire de sus tripas, y el miedo y el ansia atolondrada de oír al mismo tiempo que de quedarse para siempre en aquel silencio exasperado y aquella soledad espantosa. Se llamaba Pilar Ternera. Había formado parte del éxodo que culminó con la fundación de Mancondo, arrastrada por su familia para separarla del hombre que la violó a los 14 años y siguió amándola hasta los 22, pero que nunca se decidió a hacer pública la situación porque era un hombre ajeno. Le prometió seguirla hasta el fin del mundo, pero más tarde, cuando arreglara sus asuntos y ella se había cansado de esperarlo, identificándolo siempre con los hombres altos y bajos, rubios y morenos, que las barajas le prometían por los caminos de la tierra y los caminos del mar, para dentro de 3 días, 3 meses o 3 años. Había perdido en la esperanza, había perdido en la espera la fuerza de los muslos, la dureza de los senos, el hábito de la ternura, pero conservaba intacta la locura del corazón. Trastornado por aquel juguete prodigioso, José Arcadio buscó su rastro todas las noches a través del laberinto del cuarto. En cierta ocasión, encontró la puerta atrancada y tocó varias veces, sabiendo que si había tenido el arresto de tocar por primera vez, tenía que tocar hasta la última. Y al cabo de una espera interminable, ella le abrió la puerta. Durante el día, derrumbándose de sueño, gozaba en secreto con los reencuentros, con los recuerdos de aquella noche anterior. Pero cuando ella entraba en la casa, alegre, indiferente, dicharachera, él no tenía que hacer ningún esfuerzo para disimular su tensión, porque aquella mujer, cuya risa explosiva
espantaba a las palomas, no tenía nada que ver con el poder invisible que lo enseñaba a respirar hacia adentro y a controlar los golpes del corazón, y le había permitido entender por qué los hombres le tienen miedo a la muerte. Estaba tan ensimismado que ni siquiera comprendió la alegría de todos cuando su padre y hermano alborotaron la casa con la noticia de que habían logrado vulnerar el cascote metálico y separar el oro de Úrsula. En efecto, tras complicadas y perseverantes jornadas, lo habían conseguido. Úrsula estaba feliz y hasta dio gracias a Dios por la intervención de la alquimia, mientras la gente de la aldea se apretujaba en el laboratorio y le servían dulce de guayaba con galletitas para celebrar el prodigio. Y José Arcadio Buendía les dejaba ver el crisol con el oro rescatado, como si acabara de inventarlo. De tanto mostrarlo, terminó frente a su hijo mayor, que en los últimos tiempos apenas se asomaba por aquel laboratorio. Puso frente a sus ojos el mazacote seco y amarillento y le preguntó: ¿qué te parece? José Arcadio sinceramente contestó: mierda de perro. Su padre le dio con el revés de la mano un violento golpe en la boca que le hizo saltar la sangre y las lágrimas. Esta noche, Pilar Ternera le puso compresas de arnica en la hinchazón, adivinando el frasco y los algodones en la oscuridad, y le hizo todo lo que quiso sin que él se molestara, para amarlo sin lastimarlo. Lograron tal estado de intimidad que un momento después, sin darse cuenta que estaba hablando en murmullos: quiero estar solo contigo, decía él. Un día de estos le cuento a todo el mundo y se acaban los escondrijos. Ella no trató de apaciguarlo. Sería muy bueno, dijo. Si estamos solos, dejamos la lámpara encendida para vernos bien, y yo puedo gritar todo lo que quiera sin que nadie tenga que meterse, y tú me dices en la oreja todas las porquerías que se te ocurran. Esa conversación, el rencor mordiente que sentían contra su padre y la inminente posibilidad del amor desaforado le inspiraron una serena valentía. De un modo espontáneo, sin ninguna preparación, le contó todo a su hermano. Al principio, el pequeño Aureliano solo comprendía el riesgo, la inmensa posibilidad de peligro que implicaban esas aventuras de su hermano, pero no lograba concebir la fascinación del objetivo. Poco a poco se fue contaminando de ansiedad, se hacía contar las peripecias, se identificaba con el sufrimiento y el gozo de su hermano, se sentía asustado y feliz, lo esperaba despierto hasta el amanecer, en la cama solitaria que parecía tener una estera de brasas, y seguían hablando sin sueño hasta la hora de levantarse, de modo que muy pronto padecieron ambos la misma somnolencia. Sintieron el mismo desprecio por la alquimia y la sabiduría de su padre. Se refugiaron en la soledad. Estos niños andan como surumbáticos, decía Úrsula. Deben tener lombrices. Les preparó una repugnante pócima de paico machacado que ambos bebieron con imprevisto estoicismo y se sentaron al mismo tiempo en sus vacinillas 11 veces en un solo día y expulsaron unos parásitos rosados que mostraron a todos con un gran júbilo, porque les permitieron desorientar a Úrsula. En cuanto al origen de sus distraimientos y languideces, Aureliano no solo podía entonces entender, sino que podía vivir como cosa propia las experiencias de su hermano. Porque en una ocasión en que éste explicaba con muchos pormenores el mecanismo del amor, lo interrumpió para preguntarle ¿qué se siente? Y José Arcadio le dio una respuesta inmediata. Es como un temblor de tierra. Un jueves de enero a las 2 de la madrugada nació Amaranta, antes de que nadie entrara en el cuarto. Úrsula la examinó minuciosamente. Era liviana y acuosa, como una lagartija, pero todas sus partes eran humanas. Aureliano no se dio cuenta de la novedad,
sino cuando sintió la casa llena de gente. Protegido por la confusión, salió en busca de su hermano, que no estaba en la cama desde las 11, y fue una decisión tan impulsiva que ni siquiera tuvo un tiempo de preguntarse cómo haría para sacarlo del dormitorio de Pilar Ternera. Estuvo rondando la casa varias veces, silbando claves privadas, hasta que la proximidad del alba lo obligó a regresar. En el cuarto de su madre, jugando con la hermanita recién nacida y con una cara que se le caía de inocencia, encontró a José Arcadio. Úrsula había cumplido apenas su reposo de 40 días. Cuando volvieron los gitanos, eran esos mismos saltimbanquis y malabaristas que llevaron el hielo. A diferencia de la tribu de Melquiades, habían demostrado en poco tiempo que no eran heraldos del progreso, sino unos mercachifles de diversiones. Inclusive cuando llevaron el hielo, no lo anunciaron en función de su utilidad en la vida de los hombres, sino como una simple curiosidad de circo. Esta vez, entre muchos otros juegos de artificio, llevaban una estera voladora, pero no la ofrecieron como un aporte fundamental al desarrollo del transporte, sino como un objeto de recreo. La gente, desde luego, desenterró sus últimos pedazos de oro para disfrutar de un vuelo fugaz sobre las casas de la aldea. Amparados por la deliciosa impunidad del desorden colectivo, José Arcadio y Pilar vivieron horas de desahogo. Fueron dos novios dichosos entre la muchedumbre y hasta llegaron a sospechar que el amor podía ser un sentimiento más reposado y profundo que la felicidad desaforada pero momentánea de sus noches secretas. Pilar, sin embargo, rompió el encanto, estimulada por el entusiasmo con que José Arcadio disfrutaba de su compañía. Equivocó la forma y la ocasión, y de un solo golpe le echó el mundo encima. Ahora sí eres un hombre, te dijo. Y como él no entendió lo que ella quería decirle, se lo explicó letra por letra. Vas a tener un hijo. José Arcadio no se atrevió a salir de su casa en varios días. Le bastaba con escuchar la risotada trepidante de Pilar en la cocina para correr a refugiarse en el laboratorio, donde los artefactos de alquimia habían revivido con la bendición de Úrsula. José Arcadio Buendía recibió con alborozo al hijo extraviado y lo inició en la búsqueda de la piedra filosofal, que había por fin emprendido. Una tarde se entusiasmaron los muchachos con la estera voladora que pasó veloz al nivel de la ventana del laboratorio, llevando al gitano conductor y a varios niños de la aldea que hacían alegres saludos con la mano. Y José Arcadio Buendía ni siquiera la miró. Déjenlos que sueñen, dijo. Nosotros volaremos mejor que ellos, con recursos más científicos que ese miserable sobrecamas. A pesar de su fingido interés, José Arcadio no entendió nunca los poderes del huevo filosófico, que simplemente le parecía un frasco mal hecho. No lograba escapar de su preocupación. Perdió el apetito y el sueño. Sucumbió al mal humor, igual que su padre ante el fracaso de alguna de sus empresas. Y fue tal su trastorno por el propio José Arcadio Buendía que lo relevó en los deberes del laboratorio, creyendo que había tomado la alquimia demasiado a pecho. Aureliano, por supuesto, comprendió que la aflicción del hermano no tenía un origen en la búsqueda de la piedra filosofal, pero no consiguió arrancarle una confidencia. Había perdido su antigua espontaneidad. De cómplice y comunicativo, se hizo hermético y hostil. Ansioso de soledad, mordido por un virulento rencor contra el mundo. Una noche abandonó la cama como de costumbre, pero no fue a casa de Pilar, sino a confundirse con el tumulto de la feria. Después de deambular por entre toda suerte de máquinas de artificio, sin enterarse por ninguna, se fijó en algo que no estaba en juego. Una gitana muy joven, casi una niña, agobiada de abalorios, la mujer más bella que José Arcadio había visto en su vida. Estaba entre la multitud que presenciaba el triste espectáculo del hombre que se convirtió en víbora por desobedecer a sus padres. José Arcadio no puso atención mientras se desarrollaba el triste interrogatorio del hombre víbora.
Se había abierto paso por entre la multitud hasta la primera fila en que se encontraba la gitana. Se había detenido detrás de ella, se apretó contra sus espaldas. La muchacha trató de separarse, pero José Arcadio se apretó con más fuerza contra sus espaldas. Entonces, ella lo sintió, se quedó inmóvil contra él, temblando de sorpresa y pavor, sin poder creer en la evidencia. Y por último, volvió la cabeza y lo miró con una sonrisa trémula. En ese instante, dos gitanos metieron al hombre víbora en su jaula y la llevaron al interior de la tienda. El gitano que dirigía el espectáculo anunció: y ahora, señoras y señores, vamos a mostrar la prueba terrible de la mujer que tendrá que ser decapitada todas las noches a esta hora durante 150 años como castigo por haber visto lo que no debía. José Arcadio y la muchacha no presenciaron la decapitación, fueron a la carpa de ella, donde se besaron con una ansiedad desesperada mientras se iban quitando la ropa. La gitana se deshizo de sus corpiños superpuestos, de sus numerosos pollerines de encaje almidonado, de su inútil corset alambrado, de su carga de abalorios, y quedó prácticamente convertida en nada. Era una ranita languida, de senos incipientes y piernas tan delgadas que no le ganaban en diámetro a los brazos de José Arcadio. Pero tenía una decisión y un calor que compensaban su fragilidad. Sin embargo, José Arcadio no podía responderle porque estaban en una especie de carpa pública, por donde los gitanos pasaban con sus cosas de circo y arreglaban sus asuntos. Y hasta se demoraban junto a la cama a echar una partida de dados. La lámpara colgada de la vara central iluminaba todo el ámbito. En una pausa de las caricias, José Arcadio se estiró desnudo en la cama, sin saber qué hacer, mientras la muchacha trataba de alentar. Una gitana de carnes espléndidas entró poco después acompañada de un hombre, que no hacía parte de la farándula, pero tampoco era de la aldea, y ambos empezaron a desvestirse frente a la cama. Sin proponérselo, la mujer miró a José Arcadio y examinó con una especie de fervor patético su magnífico animal en reposo. «Muchacho», exclamó ella, «que Dios te la conserve». La compañera de José Arcadio les pidió que los dejaran tranquilos y la pareja se acostó en el suelo, muy cerca de la cama. La pasión de los otros despertó la fiebre de José Arcadio. Al primer contacto, los huesos de la muchacha parecieron desarticularse, con un crujido desordenado, como el de un fichero de dominó, y su piel se deshizo en un sudor muy pálido, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Todo su cuerpo exhaló un lamento lúgubre y un vago olor de lodo, pero soportó el impacto, con una firmeza de carácter y una valentía admirables. José Arcadio se sintió entonces levantado en vilo hacia un estado de inspiración seráfica, donde su corazón se desbarató en un manantial de obscenidades muy tiernas, que le entraban a la muchacha por los oídos y le salían por la boca, traducidas a su idioma. Era jueves. La noche del sábado, José Arcadio se amarró un trapo rojo en la cabeza y se fue con los gitanos. Ok. No, bueno. Desperdicios entre las cenizas todavía humeantes de los fogones apagados. Alguien que andaba por ahí buscando abalorios entre la basura le dijo a Úrsula que la noche anterior había visto a su hijo en el tumulto de la farándula, empujando una carretilla con la jaula del hombre víbora. Se metió de gitano, le gritó ella a su marido, quien no había dado la menor señal ante la desesperación. Ojalá fuera cierto, dijo José Arcadio Buendía, machacando en el mortero la materia 1000 veces machacada y recalentada y vuelta a machacar. Así aprenderá a ser hombre. Úrsula preguntó, ¿por dónde se habían ido los gitanos?
Siguió preguntando en el camino que le indicaron y creyendo que todavía tenía tiempo de alcanzarlos, siguió alejándose de la aldea hasta que tuvo conciencia de estar tan lejos que ya no pensó en regresar. José Arcadio Buendía no descubrió la falta de su mujer sino a las 8 de la noche, cuando dejó la materia recalentándose en la cama de estiércol, y fue a ver qué le pasaba a la pequeña Amaranta, que estaba ronca de llorar. En pocas horas reunió un grupo de hombres bien equipados, puso a Amaranta en manos de una mujer que se ofreció para amamantarla y se perdió por senderos invisibles en pos de Úrsula. Aureliano los acompañó. Unos pescadores indígenas, cuya lengua desconocían, le indicaron por señas al amanecer que no habían visto pasar a nadie. Al cabo de 3 días de búsqueda inútil, regresaron a la aldea. Durante varias semanas, José Arcadio Buendía se dejó vencer por la consternación. Se ocupaba como una madre de la pequeña Amaranta, la bañaba y cambiaba de ropa, la llevaba a ser amamantada 4 veces al día y hasta le cantaba en la noche las canciones que Úrsula nunca supo cantar. En cierta ocasión, Pilar Ternera se ofreció para hacer los oficios de la casa mientras regresaba Úrsula. Aureliano, cuya misteriosa intuición se había sensibilizado en la desdicha, experimentó un fulgor de clarividencia al verla entrar. Entonces supo que de algún modo inexplicable ella tenía la culpa de la fuga de su hermano y la consiguiente desaparición de su madre, y la acosó de tal modo con una callada e implacable hostilidad que la mujer no volvió a la casa. El tiempo puso las cosas en su puesto. José Arcadio Buendía y su hijo no supieron en qué momento estaban otra vez en el laboratorio, sacudiendo el polvo, prendiendo fuego al atanor, entregados una vez más a la paciente manipulación de la materia dormida desde hacía varios meses en su cama de estiércol. Hasta Amaranta, acostada en una canastilla de mimbre, observaba con curiosidad la absorbente labor de su padre y su hermano en el cuartito enrarecido por los vapores del mercurio. En cierta ocasión, meses después de la partida de Úrsula, empezaron a suceder cosas extrañas. Un frasco vacío que durante mucho tiempo estuvo olvidado en un armario se hizo tan pesado que fue imposible moverlo. Una cazuela de agua colocada en la mesa de trabajo hirvió sin fuego durante media hora hasta evaporarse por completo. José Arcadio Buendía y su hijo observaban aquellos fenómenos con asustado alborozo, sin lograr explicárselos, pero interpretándolos como anuncios de la materia. Un día, la canastilla de Amaranta empezó a moverse con un impulso propio y dio una vuelta completa en el cuarto, ante la consternación de Aureliano, que se apresuró a detenerla. Pero su padre no se alteró, puso la canastilla en su puesto y la amarró a la pata de una mesa, convencido de que el acontecimiento esperado era inminente. Fue en esa ocasión cuando Aureliano le oyó decir: si no temes a Dios, témele a los metales. De pronto, casi 5 meses después de su desaparición, volvió Úrsula. Llegó exaltada, rejuvenecida, con ropas nuevas de un estilo desconocido en la aldea. José Arcadio Buendía apenas si pudo resistir el impacto. ¡Era esto!, gritaba. ¡Yo sabía que iba a ocurrir! Y lo creía de veras, porque en sus prolongados encierros, mientras manipulaba la materia, rogaba en el fondo de su corazón que el prodigio esperado no fuera el hallazgo de la piedra filosofal, ni la liberación del soplo que hace vivir los metales, ni la facultad de convertir en oro las bisagras y cerraduras de la casa, sino lo que ahora había ocurrido, el regreso de Úrsula. Pero ella no compartía su alborozo. Le dio un beso convencional como si no hubiera estado ausente más de 1 hora y le dijo: asómate a la puerta. José Arcadio Buendía tardó mucho tiempo para restablecerse de la perplejidad cuando salió a la calle y vio la muchedumbre. No eran gitanos, eran hombres y mujeres como ellos, de cabellos lacios y piel parda, que hablaban su misma lengua y se lamentaban de los mismos dolores. Traían mulas cargadas de cosas de comer, carretas de bueyes con muebles y utensilios domésticos, puros y simples accesorios terrestres puestos en venta
sin aspavientos por los mercachifles de la realidad cotidiana. Venían del otro lado de la ciénaga a solo 2 días de viaje, donde habían pueblos que recibían el correo todos los meses y conocían las máquinas del bienestar. Úrsula no había alcanzado a los gitanos, pero encontró la ruta que su marido no pudo descubrir en su frustrada búsqueda de los grandes inventos. La ausencia paulatina de tu interés por mí, la falta progresiva de tus buenos días, la elección egoísta de tu lejanía, fueron los que determinaron que no hiciera falta viajar a Macondo. Bastaba besar tus labios para sentir. Estas fueron las 2 primeras partes de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguno tenga algún comentario, quiera abrir su micrófono, comentar algo sobre el libro, si ya lo leyeron, qué tal les pareció esta actividad. Los escuchamos, los leemos, pueden levantar la manito. Por acá ya nos escriben aplausos, muchas gracias. Pueden ir escribiendo sus comentarios. Si desean que les activemos el micrófono, levantan la mano, nos escriben en el chat. Queremos escucharlos. Por aquí nos escriben muy buena actividad, envían aplausos virtuales, muchas gracias. Bueno, por aquí no veo manitos levantadas, pero sí muchos comentarios. Entonces, a ustedes, a los que participaron, gracias por escucharnos. Esperamos pues hacer más actividades de este tipo y por supuesto, muchas gracias a los lectores. Fue una actividad excelente. Vladimir, Vladimir, ya puedes hablar, puedes abrir tu micrófono. Ahí ya puedes hablar, ya lo tienes activado. No te escuchamos. Ángela, mientras que se conecta Vladimir, yo sí quería pues agradecer por el espacio, me pareció muy chévere, muy rico. Pues uno sigue la lectura y de verdad que pues digamos que se abre como el mundo la imaginación y pues con cada personaje uno digamos que visualiza cómo sería cada uno. Me gustó mucho la actividad gracias a las personas que participaron y aún más a las que se quedaron hasta finalizar el primer y segundo capítulo. Y gracias Ángela por este tipo de actividades que sí me parece chévere pues volverla a repetir. Listo, Marta, muchas gracias. Vladimir, ya vuelves a tener el micrófono activado, pero no te escuchamos. Lamentablemente no, no se te escucha. Si quieres, puedes dejar el comentario en el chat y lo leemos. Por aquí están escribiendo muchas gracias, buena lectura, el libro es muy interesante. Gracias a todos por participar, muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, gracias, me dieron ganas de releerlo. Ay, qué chévere, esa era la idea que queríamos transmitir a ustedes. Para mí el libro es de lo mejor, nos dice César Morales, excelente, qué chévere que les guste este tipo de actividades y de lecturas. Vladimir, tengo problemas con el audio, pero muchas gracias por esta actividad. Por favor, por muchas actividades más como estas, por favor, a viva voz. Claro que sí, Vladimir, nos alegra mucho que les haya gustado. Gracias, superamos ese libro. Paula Bernal. Qué chévere. Juan, sí, Juan. No, me parece muy buena la actividad porque digamos que pues uno se acostumbra a leer, pero pocas veces, digamos, se escucha una lectura o escucha, por ejemplo, un audiolibro y creo que son otras formas de acercarse al libro pues, que también lo sumergen a uno porque, por ejemplo,
cuando uno lee se concentra, digamos, en lo que está leyendo y se imagina todo eso, pero cuando uno escucha, uno cierra los ojos y no se imagina, digamos, toda esa escena que la voz le está describiendo. Y, y es muy interesante, digamos, el hecho de escuchar diferentes voces narrando esta historia. Yo, por ejemplo, no me he leído, o sea, yo he leído varias obras de García Márquez, pero Cien años de soledad yo no lo he leído. Incluso reconozco que en algún momento le tenía como fobia o cierta pereza, pero es más como por lo que se le impone, digamos, son las lecturas, digamos, de pronto impuestas o obligadas que hacen que el lector le coja pereza a X lectura o a la lectura en general. Pero a partir de actividades como esta y de lecturas pues que he leído de referencias o de frases de este libro, lo llevan a uno como a abordarlo, a leerlo, porque realmente es una obra muy bonita y es una obra que es muy rica, digamos, en cuanto al lenguaje, en cuanto a todo ese universo que, que Gabriel García Márquez nos dejó con su realismo mágico. Gracias, Ángela, por el espacio. Y también Bueno, igual que sea, ay, qué pena, Ángela, no, tranquila. igual que sea la oportunidad, claro, para hacerle, pues, Ujú. ¿cómo se dice? La pauta al club de lectura también, pues Juan David, que es la persona que acabo de hablar, pues él tiene el club de lectura, entonces qué bacano que pues todos los que estuvieron hoy pues puedan participar, es un sábado cada 15 días y pues este sábado que tenemos la velada literaria, pues obvio todos invitados a participar en esa bonita actividad y el espacio Juan lo lleva de una manera similar. No sé si ustedes escucharon la voz de una de las personas que leyó, que es Nelson, que tiene una voz como muy chévere que digamos que lo mete a uno en el cuento de la lectura. Entonces es bacano, bacano estos espacios para que todos compartamos, ¿no? Y además leyendo uno de el chat, pues comentaban que qué chévere porque permite como la, ¿cómo se llama esto? La integración, la participación más bien, de diferentes personas. Entonces, no solo acá está la persona que lee, que es el bibliotecólogo, sino que bacano, pues, el estudiante o el profesor, ¿no? Entonces, chévere este tipo de actividades y vuelvo y le repito, los invitamos al club de lectura, ¿vale? Los días sábados. Este sábado tenemos club de lectura, ¿verdad, Ángela? Que es la velada. La velada, sí señora, a las 7 de la noche. Sí, este sábado y hay un poeta mexicano invitado para que asistan, pues para que estén. Listo. Bueno, les voy a leer como los comentarios. Me parece muy chévere que todos estén interactuando y que pues estén escribiendo tantas cosas porque eso pues se nota que les gustó mucho la actividad. César nos escribe que gracias a ustedes lo voy a leer por segunda vez. Bueno, Paula nos dice que ya lo leyó, que está en el rol de que se lo cuenten. Nos escribe, uy, no alcanzó a ver el nombre, pero Líbano, creo. Es muy buen libro y también gracias a las personas que nos prestaron su voz para escucharlo y entenderlo y llevarnos y darnos las fuerzas y el ejemplo para leer. Muchísimas gracias. Casey, muchas gracias por dedicarnos su tiempo y por transmitirnos esta historia. Esperemos en Dios que estos espacios se sigan brindando para poder ir reforzando más el tema de la lectura, del escuchar y del participar para interactuar con las demás personas a través de obras literarias. Me pareció súper bien este espacio. Excelente. María del Mar, delicioso estos tiempos. Mil gracias. Fanny Catalina, Ani Catalina. Felicitaciones, qué chévere la creación de esos cambios de voces. Por favor, suban a YouTube, vale la visita de muchos, qué chévere. Ángela, excelente estrategia, debemos repetirla, así es. John García, buenas noches, gracias por este espacio, es buen momento para vivir la conmemoración del Día del Idioma, así es, mañana estaremos en el Día del Idioma, también Día del Bibliotecólogo. Ani Catalina, a mí me encantaron las voces de todos, en verdad espectacular, qué chévere. Vladimir, muy chévere el poder participar en la lectura.
lo tendremos en cuenta. Es importante que ustedes diligencien el registro que ha estado enviando Jacqueline para que nosotros como que tengamos de referente los que participaron y los podamos convocar a próximos eventos y que ustedes sean los lectores. Me parece muy chévere. Alexandra nos escribe: muchas gracias, fue muy linda la actividad de hoy, fueron muy buenos los libros y gracias por dedicarnos el tiempo y compartir las historias, fueron muy lindos momentos. Bueno, aquí Jacqueline vuelve a enviar el registro para que por favor lo hagan. ¿Cuál es el link de la reunión del sábado? Ya Juan nos ayuda a ponerlo aquí en el chat. Diego Quiroz, gracias por el buen momento pasado. Un rato de lectura da tranquilidad en la vida. Mónica Andrea Suárez, gracias a todos por escucharnos, así es. Cristian Ángela, gracias por invitarnos a leer y gracias a todos por escucharnos. Bueno, a ustedes muchas gracias por la participación y de verdad importantísimo, voy a volver a enviarlo, que diligencien el formulario de asistencia primero para conocer su opinión, para saber si seguimos llevando a cabo todos estos espacios y para tenerlos en cuenta para que ustedes sean próximos lectores en las otras sesiones. Muchísimas gracias a todos y una feliz noche.